Capítulo 438. Toate. Una idea suelta. Desde el punto de vista de Arthur Lechwin. Fue una idea vaga en el mejor de los casos. Arthur, dijo Caerá con una vacilación inusual, su tono casi suplicante. Un capricho en realidad. Si no es posible, no soy una artifazar, no necesitas tomártelo tan en serio. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo frente a ceras con realmear activo. Las runas violetas que conjuraba ardían bajo mis ojos mientras observaba cuidadosamente cómo concentraba su maná dentro y a través de la cabeza podrida del soberano Orlae. Me lo estoy tomando en serio porque creo que podría funcionar. El ceño fruncido de Caerá en respuesta fue contemplativo al pasar de mis aceras. Seguí su mirada. La piel de porcelana de ceras era de un gris enfermizo y estaba cubierta por una capa brillante de sudor. Incluso desde nuestra llegada, parecía haberse encogido en sí misma. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando entre ella, la maquinaria y el grupo de otros magos que actuaban como una batería viviente. Al principio, parecía imposible que ella hubiera podido seguir así durante 2 semanas sin descansar. Su firma de maná era increíblemente débil, su núcleo estaba casi vacío. Su hazaña no habría sido posible en absoluto excepto por el hecho de que, en su desesperación, había desarrollado su propia versión rudimentaria de rotación de maná que le permitía absorber y purificar el maná de la atmósfera mientras lo canalizaba hacia el cuerno. Seguí el maná a medida que entraba por sus venas hasta su núcleo, donde había un remolino constante de purificación antes de que se liberara el maná teñido de negro que bajaba por su brazo hasta el artefacto sangriento. A partir de ahí, pareció condensarse rápidamente, algún rasgo innato del cuerno de Britra que no entendí, antes de que el líquido azul brillante saliera de nuevo. El maná adquirió un tono más oscuro después de ser liberado por el cuerno. Luego, un cableado metálico lo guió hacia varios cristales grandes. Estos estaban constantemente imbuidos por un puñado de magos en cada uno. Gracias a la capacidad de realmear para ver las partículas de maná individuales, pude seguir mientras se extraían trozos de maná almacenado de los cristales de maná y se convertían en artefactos que me recordaban a las antenas parabólicas de la Tierra de la vieja escuela. Estos platos, que estaban cubiertos por un diagrama complejo de runas, condensaban y proyectaban el maná de tal manera que distorsionaba los portales, creando algo así como un bucle de retroalimentación en el que los portales aún existían. Pero cualquiera que pasara a través de ellos no podría salir antes de ser atraído por el portal y depositado en el otro lado. Tal como lo explicó Silrit, el líquido azul era una alquimia de cristales de maná pulverizados suspendidos en un compuesto de origen biológico elaborado principalmente con núcleos de bestias de maná y sustancias químicas que demostraron ser particularmente hábiles para transmitir maná. En efecto, Ceras había inventado una batería de maná. En este caso, sin embargo, el artefacto fue diseñado específicamente para utilizar el maná de Orlaed, y sus intentos de cambiar a fuentes alternativas resultaron infructuosos. La idea de Caerá solo sería posible gracias a mi presencia. Después de estallar en una risa maníaca y dolorosa, Caerá se había puesto nerviosa, claramente dudando de sí misma. Continúa, la animé, curioso. Mi propia mente ya estaba dando vueltas con ideas mientras luchaba por ver cómo ayudar a Ceras, y su aporte fue bienvenido. Después de aclararse la garganta y despedir al frustrado sanador que estaba atendiendo su herida, el cual se veía mucho peor de lo que había pensado originalmente, ella simplemente dijo, estaba pensando en tu magia única, y en cómo podría ser la única persona que posiblemente podría incluso hacer algo como esto. Pero, ¿podríamos de alguna manera alimentar este dispositivo usando el éter abundante en las relictons? Su simple sugerencia había plantado firmemente en mí la atención de todos los magos de la plaza. Desde el momento en que aparecí dentro del segundo nivel de las relictons, había recibido innumerables miradas. Algunos me miraron con ojos llenos de asombro, mientras que otros fruncieron el ceño con desconfianza, pero todos se dieron la vuelta cuando me encontré con sus ojos. Me había convertido en una especie de figura mítica en Alacria desde la victoria, al parecer. Al menos eso significó que, cuando asumí el control y comencé a dar órdenes a los magos que operaban el artefacto disruptivo, todos escucharon. Ya había estado observando el proceso de Ceras durante bastante tiempo. Ella había dejado que su gente respondiera a mis muchas preguntas, ya que en su lugar se centró en la transmisión continua de maná. Mi hermana estaba dormida en un catre frente a mí, Bo se desmayó a su lado. Ambos se habían esforzado al extremo para escapar de la última zona. Estaba agradecido de que Yi hubiera seguido esforzándose mientras yo había estado fuera durante casi 2 meses, ya que las pruebas de Gideon y Emily le habían ayudado a descubrir una conexión adicional entre Bo y ella. Su capacidad para imbuir maná estaba limitada por su propio núcleo amarillo claro, pero al aprovechar el maná inherente de Bo, podía ir más allá de sus propios límites.
Por mucho que se agotó rápidamente, Chul se recuperó igual de rápido. Sus muchas heridas ya estaban cubiertas de costras a pesar de que no permitió que los curanderos de Alacreán lo trataran. Ahora paseaba alrededor del perímetro exterior de la plaza, atrayendo miradas nerviosas de los hacendas. Silvia y Regis se quedaron cerca de mí. Mantuvieron sus pensamientos tranquilos y discretos, pero nuestra conexión nunca se cortó por completo. La mente de Silvia bullía con las consecuencias de su experiencia en la Relictos, pero no habíamos tenido un momento para hablar de eso. Regis, por otro lado, estaba concentrado en mi tarea, atento a cada detalle. Aunque no experimenté sus pensamientos directamente, todavía podía sentir los engranajes de su mente girando como la sombra de los míos. Hay 3 obstáculos principales para este tipo de conversión, dije en voz baja para que solo el puñado de personas que me rodeaban directamente pudiera escuchar. La carcasa de la batería aquí fue diseñada desde cero para hacer uso del maná de este britra como fuente. Debido a cómo la fisiología del basalisk utiliza el maná, la extracción y el desembolso de ese maná no pueden ser efectivos con ninguna otra fuente que yo sepa. Un cristal de maná simplemente no se puede condensar lo suficiente para manejar la extracción. Uno de los imbues de cera se encogió de hombros con incertidumbre. Sí, este ha sido el principal obstáculo que hemos experimentado. El enfoque activo de ceras ha sido la única alternativa de trabajo hasta ahora, pero eso obviamente es insostenible. Eso también significa que este diseño es básicamente inútil para el almacenamiento o la transmisión de éter, continué. El segundo problema son los artefactos de proyección. Las runas están diseñadas específicamente para funcionar con maná, y no solo eso, sino también con maná de atributo de descomposición asociado de forma nativa con la raza Basalisk. Diseñamos runas adicionales, respondió Silrit. Estaba de pie detrás y al lado de Ceras, con los brazos cruzados, amenazante sobre el tanque donde ella sostenía el cuerno del britra. Pero sin poder canalizar suficiente maná puro, los artefactos de proyección alternativos fueron inútiles. Y es extremadamente peligroso cambiar entre los diseños, ya que derribar más de uno o dos de los artefactos debilita la interrupción. Asentí, sin sorpresa. Pero el mayor problema es que no hay forma de recolectar éter ambiental en la máquina, incluso si podemos corregir los otros 2 problemas. Ni siquiera sé si algo así es posible. Incluso las relictoms mismas, que existen en un lugar completamente hecho de éter, se degradan y colapsan con el tiempo. La naturaleza misma del éter es en realidad contraria a lo que estamos tratando de hacer. Silvia alzó la vista y su mirada se agudizó. La armadura trae el éter. Negué con la cabeza. Pero para hacer algo con ese éter, todavía necesita a la persona que está dentro. Escucha, no estamos tratando de revolucionar la forma en que alimentamos todos los artefactos en todo el mundo, ¿verdad? Solo tenemos que desconectar a la pequeña reina rebelde y ganar tiempo para esta gente. Así que úsame. Puedo extraer éter y enfocarlo en el resto de esta miércoles *RD así puedes hacer que todo funcione. Yo dudé. Era cierto que las partículas etéricas se sentían naturalmente atraídas por Regis. Ese hecho fue fundamental en mi creación del núcleo de éter para empezar. Básicamente estaríamos reemplazando a Ceras contigo. Sería un vendaje temporal en el mejor de los casos. Parece que vale la pena intentarlo. Silvia apoyó la mano en la melena de Regis. Como mínimo, nos hará ganar todo el tiempo. Examiné mi vínculo cuidadosamente. Arrugas de preocupación surcaban su frente y las comisuras de sus labios, y había una profunda fatiga en sus ojos, pero sus pensamientos estaban despejados. Ceras se movió ligeramente y la interrupción del maná se tambaleó. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Suspiré. No teníamos tiempo para una larga exploración de lo que era posible. Si íbamos a hacer algo para ayudar a Ceras y evitar que las fuerzas de Agrón atravesaran este nivel de la Relictons, tenía que suceder de inmediato. Cuéntame otra vez sobre la batería de fluido, dije, y uno de los imbues se lanzó a repetir la explicación anterior de Silrit. Mientras hablaban, observé las partículas que se movían dentro del cuerno y el líquido brillante. Volví a examinar la carcasa y el cableado, así como la relación entre la cabeza cortada de britra y el maná de Ceras. Pero también presté mucha atención a cómo se movía el éter alrededor de este artefacto. Debido a que una cantidad tan condensada de maná estaba suspendida dentro del artefacto, existía muy poco éter atmosférico dentro de este. Con un pensamiento mío, Regis se volvió inmaterial y atravesó el cristal y entró en la cabeza podrida del interior, arrojando una tenue luz morada de las cuencas vacías. Me gusta cómo este cráneo vacío no tiene 7 escenarios y planes diferentes que se cruzan en sus pensamientos en un momento dado. Ya sabes, como cierta persona.
Me atrevo a decir que es casi pacífico, bromeó Regis. El efecto fue inmediato. Más éter fue absorbido por la batería, fluyendo hacia el espacio no ocupado por el maná. Liberando éter de mi núcleo, lo alenté hacia el dispositivo, deseando que desplazara el maná si fuera necesario. El maná se comprimió aún más, dejando más espacio para el éter, que a su vez fue atraído hacia la cabeza por la presencia de Regis. El cuerno no absorbió ni condensó el éter como lo hizo con el maná de Ceras, pero no esperaba que lo hiciera. Los Basalisk no tenían afinidad natural por el éter. Trae uno de los artefactos de proyección de repuesto y explícame las runas. Uno de los imbues se apresuró a cumplir, y pronto regresó con el plato redondo de metal teñido de azul. Se lanzó a una conferencia precisa sobre la función de las runas y cómo éstas diferían de las que se usan actualmente. No era un experto en este asunto, pero era el único presente con alguna idea del éter. Sin embargo, incluso mientras pensaba esto, me di cuenta de que podría no ser cierto. ¿Alguien aquí tiene conocimiento de los otorgamientos? Intercambiaron miradas. Luego Silrid dijo, había dos oficiantes en este nivel en el momento en que fue tomada. Son leales a Grona, por lo que fueron encerrados en el gran salón con cualquier otra persona que luchó contra nosotros. La ceremonia de otorgamiento requiere la activación del éter para que funcione. Los artefactos que usan esos oficiantes son los que lo hacen posible. Sylvie, ve con ellos e interroga a esos hombres. Usa los artefactos, principalmente el bastón y el brazalete, para ver si puedes crear una secuencia de runas que permita que estos dispositivos de proyección utilicen éter en lugar de maná. Por supuesto, dijo Sylvie con un movimiento de cabeza, su cabello rubio trigo derramándose alrededor de las escamas de color negro azabache de la armadura reliquia. Me hizo sentir más cómodo, de alguna manera, saber que ella todavía estaba siendo protegida por esto. Percibiendo mis pensamientos, levantó una ceja y me dio una sonrisa irónica, luego se apresuró tras los imbues. Volví mi atención a la batería en sí. El mecanismo fue diseñado para almacenar y liberar maná sin tener en cuenta el éter. La alta densidad de maná dentro del cuerno de Orlaeth permitió que la batería creara un consumo que naturalmente atrajo el maná a lo largo del cableado conectado al resto de los dispositivos. La verdadera pregunta era cómo, o incluso si, era posible ajustar esta batería para que almacenara y transmitiera éter en lugar de maná. Con Regis atrayendo éter, ya llenó todo el espacio entre las partículas de maná, dando al líquido azul brillante un tono lavanda. Centrándome en este éter almacenado libremente, lo empujé hacia los cables y me sorprendí cuando una pequeña cantidad de partículas, atrapadas entre las partículas de maná, fueron arrastradas hacia el resto de la máquina. Se disipó al llegar al cristal de maná, pero eso demostró que el éter podía transmitirse de manera similar al maná. Cristales de caca, pensó Regis de repente, haciendo que mi proceso de pensamiento se detuviera. ¿Qué? El milpies gigante, dijo Regis con seriedad. El éter procesado, cristales de caca, algunos de ellos tenían aproximadamente las mismas dimensiones que estos cristales de maná. Quizá podamos cambiarlos. Miré a Ceras, todavía sentada en silencio justo frente a mí, su maná fluía interminablemente hacia el cuerno Uritra en su mano. ¿Puedes aguantar un poco más? Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, dejando que un mechón de cabello color perla cayera sobre sus ojos cerrados. No estaba seguro de si me había oído, pero luego asintió. Puedo escuchar tu mente dando vueltas. Anda, haz lo que tengas que hacer. Estaré bien. Dudé, seguro de que ninguna persona razonable describiría su condición actual como bien, pero sabía lo que había que hacer, y eso significaba mantenerla en su lugar solo un poco más. Chul, vamos, dije, poniéndome de pie de un salto y saliendo de la plaza. Kaera empezó a ponerse de pie, pero le hice señas para que se sentara. Descansa, le insté. No nos iremos por mucho tiempo. Comenzaremos aquí, el final de la cadena y lo más lejos de la fuente de poder, y trabajaremos hacia atrás, dijo el imbue líder, un mago de la alta sangre de Inswars, por lo que probablemente fue la 100ª vez mientras instruía a los otros imbues. Silvia había regresado del gran salón poco después de que Chul, Regis y yo regresáramos de la zona de los milpies gigantes. Silvia y los imbues, junto con la ayuda poco entusiasta de los oficiantes de otorgamiento y sus artefactos, pudieron simular una combinación de runas que demostraron ser capaces de proyectar éter con un efecto similar al de la interrupción de maná actual. Observé cómo el equipo desmantelaba rápidamente el dispositivo para reemplazar el cristal de maná y el artefacto de proyección. En el momento en que el nuevo equipo estuvo en su lugar, Regis comenzó a sacar éter de la batería. Viajó a lo largo de los cables, disipándose donde llegó a los otros cristales de maná, pero siendo absorbido por el cristal de éter recién colocado. No pasó nada.
Los rostros de los imbues cayeron. La mandíbula de Silrit se apretó. Caerás se retorcía las manos, su rostro pálido mientras miraba nerviosamente. Se trata de la intención, le dije a Regis. Recuerda, el éter te escucha, responde a tu intención. No puedes simplemente empujarlo, tienes que guiarlo. Sentí que el enfoque de Regis se agudizaba y se extendía al éter que había enviado al cristal. Unas pocas partículas se desplazaron del cristal, corriendo hacia el artefacto de proyección. Luego unos cuantos más. Lento pero seguro, un goteo constante, luego fluía una corriente de éter, hasta que de repente el dispositivo se activó. Una ola de luz amatista distorsionó el aire entre el artefacto y los portales. Estaba funcionando. Se soltó un suspiro colectivo mientras los imbues vitoreaban y se daban palmadas en la espalda. Silrita sintió con firmeza y de repente parecía 10 años más joven. Ceras parecía ajena, concentrada en el acto de empoderar a todas las demás piezas de la matriz disruptiva. Bueno, vamos, espetó el imbue Ainsworth. No hay tiempo que perder, hagamos que el resto de estos se conviertan. Una por una, cambiaron las piezas originales de su diseño con las nuevas piezas alineadas con éter. Con cada adición, ayudé a Regis forzando más maná de la batería e infundiéndolo con mi propio éter en su lugar, lo que le permitió concentrarse en mantener el flujo. Más y más gente llegaba a la plaza mientras trabajábamos. Reconocí un par de caras, como suya la sangre de nombre Drusas, el alto mago del salón de Ascendar de Cargidan y, para mi sorpresa, Keidan de la alta sangre Afilian, el profesor herido con el que había enseñado en la Academia Central. Keidan me saludó alegremente desde las afueras de la plaza, donde se demoró con fingido desinterés. Muchos otros estaban claramente clasificados como alta sangre o Ascendars también. Fue un proceso técnicamente arduo, y el tiempo pasaba lentamente mientras los imbues trabajaban. En total, pasaron horas antes de que el último artefacto de proyección estuviera finalmente en su lugar, el último cristal fuera cambiado y todo el maná fuera expulsado de la batería, dejando espacio para un depósito significativo de éter. Aunque había hecho poco en todo momento, mantener Realmear activo durante tanto tiempo fue agotador. No requería una cantidad significativa de éter para hacerlo, pero era similar a mantener un músculo flexionado durante horas y un dolor de cabeza sordo ardía en las esquinas de mis ojos. Fue con una sensación de alivio que liberé la runa divina, sintiendo que la energía quemaba debajo de mi piel en forma de runas que se disipaban. Al mismo tiempo, las motas visibles de maná que pintaban la zona en rojo, amarillo, verde y azul se desvanecieron hasta quedar en nada. Pero algo era diferente. Me froté el esternón, sintiendo una tensión allí que no pude identificar de inmediato. Preocupado por haberme esforzado, miré a todos los demás. El puño de Silrit estaba envuelto firmemente alrededor del antebrazo de Ceras, y él le sacó la mano del tanque de la batería, permitiendo que los imbues lo sellaran de nuevo. Al principio, el maná de Ceras siguió fluyendo en un ciclo ininterrumpido, derramándose en la atmósfera sin ningún efecto. Lentamente, sus ojos se abrieron y miró hacia arriba, confundida, a la cara de Silrit. Todo está bien. Has aguantado lo suficiente. Déjalo ir. El flujo de maná disminuyó y Ceras se miró la mano, que parecía esforzarse por soltar. Su maná, me di cuenta con un sobresalto. A pesar de que ya no canalizaba Realmear, todavía podía sentir su maná. Mi comprensión de la runa divina, que representaba la relación entre el éter y el maná, había avanzado sin que me diera cuenta. Reprimí una sonrisa y cerré los ojos, solo sintiendo las firmas de maná de todos a mi alrededor. ¿Funcionó?, preguntó Ceras, devolviéndome al momento. Nadie pudo responder todavía. Juntos, esperamos con una incertidumbre sin aliento. Incluso a simple vista, las ondas en el aire y las superficies de los portales eran claras bajo un tenue brillo morado, pero no fue hasta un par de minutos más tarde, cuando un soldado alacriano apareció brevemente en uno de los portales antes de desaparecer de nuevo, que todos realmente nos relajamos. Funcionó, confirmé. Hubo vítores y los imbues y los magos asistentes colapsaron en palmadas en la espalda y abrazos a nuestro alrededor. ¿Cómo se siente allí? Supongo que no estás hablando de este cráneo podrido, replicó Regis, sonando de buen humor. Aunque, en serio, siempre quise ser la pequeña locomotora que podía. Sylvie resopló, con las cejas levantadas casi hasta la línea del cabello. Encuentra los detalles más extraños en los viejos recuerdos de la tierra de Artur. Oye, detalles extraños, va a ser el nombre de mis memorias. La risa de Regis resonó en mi cabeza cuando me di la vuelta con un gemido. Necesito llevar a la guadaña Ceras a algún lugar donde pueda descansar, dijo Silrit, su brazo entrelazado con el de él para apoyarse.
Nos reuniremos cuando. No, dijo Ceras con firmeza. Él comenzó a objetar, pero ella lo interrumpió de nuevo. Me recuperaré mientras caminamos. Ven, Arthur. Reúne a tus compañeros. Miró a su alrededor, vio a Suya y le hizo un gesto para que se acercara. Espontáneamente, un par de otros hombres vinieron con él. Suya, Harlow, envíen hombres para recoger a los Alto Lords, matronas y otros miembros de sangre de alto rango. Haz que se reúnan en el Dread Craven dentro de una hora. Chul ayudó a ella y Cara a pararse y montar a Bo, y se colocaron detrás de mí mientras Sylvie se quedó a mi lado. Varios guardias se separaron de los apostados alrededor de la plaza y marcharon a ambos lados de nuestro grupo, mientras que varios otros también nos siguieron fuera de la plaza. A medida que nos acercábamos al bulevar que cruzaba la zona a lo largo, me di cuenta de que más guardias retenían a un gran número de personas. Dejé de caminar, mi cuerpo se puso rígido. ¿Qué diablos están haciendo ellos aquí? Pregunté, sintiendo mis mejillas sonrojarse de ira. Profesor. Meila saltaba arriba y abajo, agitando los brazos para llamar mi atención. Hola, profesor Gray. Junto a Meila, Cés de la alta sangre Milvieu se frotó el cuello y sonrió torpemente, cada vez más avergonzado. Ceras se volvió rígidamente para saludarme. Perdóname, Arthur. Estaban destinados a hacer una especie de proyecto de investigación. Mis puños se abrieron y cerraron a mis costados. Pusiste en peligro la vida de estos niños me interrumpí, comprendiendo completamente el amanecer. Quería saber por qué sus runas eran tan fuertes. Ceras solo asintió antes de darse la vuelta y Silrit siguió caminando. Rompí filas y me apresuré hacia donde un par de Ascendars estaban reteniendo al par de adolescentes. Meila estaba sonriendo salvajemente, pero Cés parecía nervioso. Profesor Gray, ¿ha vuelto? Meila dijo efusivamente, luciendo como si quisiera correr y abrazarme. Todo el mundo ha estado hablando de usted, desde que se fue. Algunos de los otros estudiantes pensaron que había desaparecido para siempre, pero Loreni estaba tan segura de que volvería, y también la guadaña Ceras. Britra, Meila se desvaneció, su atención se deslizó hacia donde Ceras se había detenido una vez más y ahora estaba observando mi conversación. Cés, Meila, es bueno verlos a ambos, les dije, dándoles una pequeña sonrisa que sabía que carecía de verdadera calidez. No puedo hablar ahora, pero cuando tenga un momento, tal vez ustedes dos puedan ayudarme a entender. Tal vez pueda ayudarnos a entender algo, profesor, dijo Cés de repente, interrumpiéndome. Su rostro estaba pálido y miraba más allá de mí, sin mirarme a los ojos. ¿Quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo esto, meternos en esto? Yo, negó con la cabeza y se apagó, luciendo como si estuviera enfermo. Dudé en responder. No quería dejarlos sintiendo que todo lo que les había pasado no tenía razón, pero no tenía tiempo para decirles la verdad de la manera correcta. Les explicaré lo que pueda más tarde, dónde se están quedando. Mirando entre Cés y yo, Meila me indicó cómo llegar a la mansión de las altas sangre que los había cogido. ¿Nos veremos pronto?, preguntó ella, las palabras casi suplicantes. Tan pronto como pueda. Regresé con los demás bajo la mirada curiosa de Ceras, pero ella no dijo nada y comenzamos a marchar de nuevo. Los Ascendar sacaron a la multitud de nuestro camino, y nuestros propios guardias mantuvieron a todos bien atrás. No hice caso omiso de los gritos que nos seguían, unos suplicantes, otros resentidos y acusatorios, pero estaba demasiado nervioso para pensar mucho en ello. Nuestra victoria con el disruptor del portal ya parecía un recuerdo lejano mientras el peso de los problemas que aún enfrentaba esta gente se asentaba pesadamente sobre mis hombros. Silrit y Ceras nos condujeron a un edificio de 3 pisos que daba a una pequeña calle a varias cuadras del gran salón, que se vislumbraba en la distancia. Me sorprendió tanto la ubicación como la construcción del edificio. No estaba seguro de lo que había estado esperando, pero no era esto. Un letrero que mostraba una cara dividida, una mitad blanca brillante y retorcida en una mueca de terror caricaturesca, la otra negra como boca de lobo y gritando un grito de batalla, marcaba el edificio como el Dread creía. Construido principalmente de piedra oscura y madera, me recordó a muchas posadas que había visto tanto en Alacria como en Dicaten. 4 magos custodiaban la puerta, que abrieron cuando nos acercamos. Por la falta de sorpresa en sus rostros, ya les había llegado la noticia de la llegada de Ceras. No es exactamente como te imaginaba viviendo, dijo Caerá en voz baja, después de haber desmontado de Bobo y cojeando detrás de mí y de Sylvie. Ceras se dio la vuelta, con el rostro flácido como alguien que acaba de despertar de un sueño profundo. No, supongo que no. El propietario anterior intentó salir luchando el primer día después de nuestra llegada,
lo que llevó a varios de su sangre y empleados a su desafortunada desaparición. Dado que este edificio estaba vacío, decidí que sería una base de operaciones adecuada. Silrit esbozó una sonrisa. Además, ella disfruta arrastrando a los alta-sangre por toda la zona hasta la parte baja de la población. Silencio, respondió Ceras, agitando la mano con desdén hacia su retenedor. Y, quizás, tráeme un trago. Silrit asintió y se dirigió hacia la barra que ocupaba la mitad de la pared del fondo. Estábamos parados en una taberna abierta de par en par, estándar excepto que todas las mesas rectangulares habían sido juntadas en el centro. Estaba inusualmente limpio para una posada o bar, y las paredes estaban vacías, todas sus decoraciones habían sido derribadas en algún momento. Todas las ventanas inferiores habían sido protegidas con barricadas por un mago de atributo tierra, y las paredes se habían reforzado en algunos lugares para proporcionar una base más defendible. Una puerta detrás de la barra conducía a una habitación trasera, y un conjunto de escaleras dominaba el lado izquierdo de la taberna abierta. Un par de personas, miembros del personal de Ceras, supuse, bajaron brevemente las escaleras, sus rostros iluminados con una agradable sorpresa, pero desaparecieron con la misma rapidez cuando Ceras les lanzó una mirada significativa. Los movimientos de Ceras fueron lentos y calculados cuando se trasladó a una silla de felpa al final de las mesas juntas y se acomodó en ella con un gemido. Hizo un gesto para que el resto de nosotros nos uniéramos a ella. En la puerta, ella rascó a Bo entre los ojos y le dijo que esperara afuera. Me senté a la izquierda de Ceras, mientras que Kaera ocupó la silla a su derecha. El nerviosismo salió de ella en oleadas mientras se sentaba rígidamente a mi lado. Sylvie, a su otro lado, le apretó suavemente el antebrazo. Chul se puso de pie, apoyándose contra un poste vertical con los brazos cruzados. Silrit apareció detrás de la barra y colocó un vaso lleno de líquido dorado frente a ella. ¿Estás segura de que no preferirías ir a descansar por unas horas, o días, antes de que nosotros? Se calmó ante una mirada de Ceras. No se dijeron nada más, pero Silrit se quedó a su lado, con una mano en el respaldo de su silla, su expresión lo suficientemente dura como para romper los cimientos de piedra de la posada. Ceras bebió un pequeño sorbo, dejó escapar un suspiro profundo y tembloroso y volvió a dejar el vaso sobre la mesa. Entonces, aquí estoy, dije, decidiendo hablar primero para romper la tensión. Corriste un gran riesgo, tanto al enviar a Kaera y Katen como con esta táctica en las Relictons. Puede que no haya venido. Una línea de ceño casi imperceptible arrugó la suave piel entre sus cejas. Te agradeceré, de todas las personas, que no me sermonees sobre tomar riesgos, Arthur Leiswin. Levanté las manos de la mesa en un gesto de protección. Punto a favor. Pero realmente, Ceras, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué enviaste por mí? Un momento, dijo ella, hundida bajo el peso de la fatiga. Los demás estarán aquí pronto, y solo tengo la fuerza para tener esta conversación una vez. Tomó otro pequeño sorbo de su bebida, su atención demorándose en mi hermana. Leonor, ¿sí? Veo que el talento y la valentía poco comunes corren por tu sangre. Ella se sonrojó y se miró las manos, que estaban entrelazadas sobre la mesa frente a ella. No sé nada de eso, guadaña Ceras. Por favor, llámame Ceras. Creo que mi tiempo como guadaña y general de Alacre ha pasado. Ella me dio una sonrisa triste. Y esta debe ser Lady Sylvie Indrat. Kael pensó que había sucumbido a tus heridas en Dikaten después de su batalla. De tal madre, tal hija, había dicho. Un frío, ese Kael. Más frío ahora, por supuesto. Sylvie levantó la barbilla, su rostro enmarcado por los dos pares de cuernos. El dorado de sus ojos estaba fundido incluso en la brillante luz del interior de la posada. Parece estar bastante bien informada, Lady Ceras. El rostro de Ceras se oscureció, su enfoque momentáneamente lejano. Ese siempre ha sido mi fuerte, por supuesto. Su mirada se detuvo en Sylvie por un momento antes de dirigirse a Chul. ¿Y quién es esta figura corpulenta detrás de ti? Al mirarlo, casi pensaría, entrecerró los ojos y lo inspeccionó más de cerca. De linaje Asura. Fénix, incluso. La mandíbula de Chul se endureció. Tuviste mucha experiencia con los miembros de mi raza encerrados en las mazmorras de tu amo. ¿Cuánta mano tuviste en su interrogatorio y tortura? Quizás incluso estabas allí cuando mi madre, la gran Lady Dawn del clan Asclepius, fue masacrada en su celda. Suprimiendo un gemido, me incliné. Aunque el distanciamiento de Chul estaba justificado, no nos sirvió en el momento. Aquí todos somos amigos, ¿recuerdas? Sin embargo, a Ceras no le desanimó su actitud. De hecho,
Ella le dedicó una sonrisa triste y parte de la tensión se desvaneció. Por supuesto, ahora entiendo. Perdóname. Estaba al tanto de tu madre, incluso la vi brevemente una o dos veces, pero nunca la conocí adecuadamente. Tu gente, los seguidores ocultos del príncipe perdido, son un poco curiosos en Taegrin Silam, casi míticos en realidad. Su atención volvió a mí. Entonces, realmente has estado ocupado estos últimos 2 meses, ¿no es así? Girando solo la cabeza, se encontró con los ojos de Kaera. ¿Y qué hay de ti, entonces, HM? Saliendo de gala con Arthur en sus aventuras, sin hacer caso de, se interrumpió de repente cuando realmente miró a Kaera. No, puedo ver que ese no fue el caso. Kaera se mordió el interior de la mejilla durante un largo par de segundos antes de dar una breve explicación de su encarcelamiento, primero en las manos gentiles de los dicatianos y luego mucho menos cómoda entre los dragones. Entonces, la guerra con los dragones realmente ha llegado, reflexionó Ceras en voz baja, mirando el alcohol como si fuera una bola de cristal y estuviera tratando de adivinar el significado de estos eventos. Su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Saliendo de sus pensamientos, forzó una sonrisa de bienvenida en su rostro cansado. Bueno, parece que han comenzado a llegar. Prepárense. La puerta se abrió y entraron dos figuras familiares, Corbett y la Nora de Noé. Lady Lanora se congeló, mirando los cuernos sobre la cabeza de Kaera, pero solo por un segundo. Rápidamente rompió con el decoro y se apresuró a Kaera. Tomada por sorpresa, Kaera ni siquiera se puso de pie cuando Lanora se inclinó sobre ella, pasando una mano por su mejilla y mirando de una herida vendada a la siguiente, luciendo cada vez más dolorida. Oh Kaera, ¿qué te ha pasado? Ella respiró. Sus ojos saltaron a los cuernos, luego de vuelta al vendaje de Kaera, y no estaba del todo seguro a cuál se refería. Pude sentir la incomodidad de Kaera mientras miraba a su madre adoptiva, con la boca abierta. Estoy bien, dijo con retraso. Corbett pasó junto a las dos mujeres, dedicándole a Kaera solo una brevísima mirada y en su lugar se acercó a Ceras. Hizo una profunda reverencia, con los ojos en el suelo. Ella lo reconoció por su nombre, y él se puso de pie y se volvió hacia Kaera. Lauden dijo que estabas gravemente herida. Estoy contento de ver que su estimación de tu mala salud fue exagerada. Kaera dudó, luego murmuró solo, gracias. A diferencia de su esposa, Corbett miraba descaradamente los cuernos claramente visibles en la cabeza de Kaera. La guadaña Ceras tuvo la amabilidad de informarnos de tu situación también. Y una buena cosa también. No puedo fingir que no me sorprende verlo, aunque... La puerta se abrió de nuevo, revelando a un hombre con cabello rubio bien recortado y una barba de chivo tupida. Corbett se aclaró la garganta. La Nora se sentó junto a Kaera y él se sentó a su lado. Alto Lord Frost, Ceras le dio la bienvenida al hombre. Por favor, tome asiento. Los severos ojos grises del hombre se detuvieron en mí durante varios segundos antes de entrar en la taberna. Entonces, el famoso ascender Grey ha regresado. Espero que esto signifique que no he condenado mi sangre a una muerte lenta por inanición bajo este falso cielo después de todo. Silrit se aclaró suavemente la garganta. Cuando habló, sus palabras fueron igualmente suaves, pero el borde afilado en ellas brilló como una navaja. Toma asiento, Uriel. El alto Lord Frost dudó solo un segundo antes de tomar asiento al final de la mesa frente a Ceras. El siguiente en entrar fue un hombre más joven, de cabello oscuro y pecho torcido, que me tomó unos momentos reconocer. Se paró en la puerta y me miró fijamente, sus ojos empañados. Lord Umburter, anunció Ceras. De repente se estaba moviendo rápidamente alrededor de la mesa hacia mí. Ella se tensó y yo reuní éter en mi puño, preparado para defenderme a mí o a ella si era necesario. Pero se detuvo a varios metros de nosotros, luego se arrodilló, con lágrimas goteando de sus ojos bajos. Lance Arthur Lechwin, gracias. De repente me acordé de él. Había sido uno de los altasangre a los que se les había dado autoridad sobre Cyrus. Este hombre, junto con la mayoría de los demás, había estado feliz de dejar que Augustine hablara, y amenazara, por ellos. Antes de que pudiera decir algo, él siguió hablando. Aunque tenías todas las razones para matarme, no lo hiciste. Y, sin embargo, aquí en Alacria, mi hermano fue asesinado por uno de nuestros servidores sin dudarlo. Eso era todo lo que necesitaba para entender sobre esta guerra. Tragando saliva, se puso de pie y se sentó a medio camino entre ella y Uriel. Observé al joven durante varios minutos, pero mantuvo los ojos, ahora secos de nuevo, firmemente hacia adelante. Entonces entró otro individuo, y me hizo detenerme.
Fueron los cuernos cortos que brotaban de su frente los que me tomaron más claramente por sorpresa. El cabello negro azulado brillante estaba recogido en una cola apretada sobre los cuernos, oscuro contra su piel pálida. Sus ojos color vino se posaron inmediatamente en Kaera y ella dejó escapar un suspiro de alivio. Sera la anunció como la matrona Tremblay y se sentó junto a Corbett después de pasar varios segundos comiéndose con los ojos los cuernos de Kaera. Durante los siguientes minutos, varios nobles, matronas y hacendars de alto rango llegaron en un flujo constante para llenar nuestra mesa. Unos pocos, como suya, se pusieron de pie para hacer lugar a los de una posición más alta que ellos. Algunos de los nombres los conocía, pero la mayoría no significaba nada para mí. El último en entrar fue otra sorpresa, ya que una vez más vi a Keidan de la alta sangre Aphelion atravesar la puerta cojeando después de que se había cerrado. Seras miró al hombre con leve sorpresa. Ah, Lord Aphelion. Bienvenido. Keidan saludó con su característica marca de descuido y se dirigió directamente a la barra, lejos de la tensión que se acumulaba entre los que nos rodeaban. Las miradas astutas y perceptivas de los alta sangre estaban pegadas a Seras y a mí. Su anticipación era palpable mientras esperaban que habláramos. Seras me miró a los ojos. Le di un pequeño asentimiento. Ella se aclaró la garganta. Ahora que todos están presentes, comencemos. Fin capítulo 438.